Televisa presenta. Representa cada uno de estos círculos. Cada círculo representa los aminoácidos que conforman la estructura. En su forma activa consta de dos cadenas polipeptídicas, la A de 20 aminoácidos y la B de 31. La insulina es la hormona polipeptídica formada por dos cadenas unidas por dos enlaces de disulfuro y existe un tercer enlace dentro de la cadena A. La estructura secundaria es muy compleja para el tamaño de la molécula, prestando estructura alfa helicoidal y giros beta en ambas cadenas y láminas beta en la cadena B. La forma activa de la insulina es manométrica, es la que se une al receptor y donde existen concentraciones. ¿Qué representa la imagen? La representa es un enlace de sulfuro en donde es la encargada de estabilizar la forma plegada de una proteína de varias maneras. Esta mantiene dos porciones de la proteína juntas, ya que la topología de la proteína es plegada, con lo que conlleva que el enlace de sulfuro deshabilita la forma desplegada de la proteína al bajar su nivel de entropía. ¿Qué variedad de ellos se puede observar en la imagen? La variedad que se observa es una secuencia de color azul que está constituida por 21 aminoácidos. Estos 10 son los que se encuentran diferentes, que son la glicina, valina, ácido glutámico, glutamina, cisteína, treonina, isoleucina, leucina, serina, tirosina y asparadina. También se observó una secuencia de color amarillo que está constituida por 30 aminoácidos, donde 15 son diferentes. Estos se pueden encontrar filanina, valina, asparadina, glutamina, histidina, leucina, cisteína, serina, ácido glutámico, alanina, tirosina, arginina, prolina y lisina. El aminoácido identificado con la letra A es la glicina, con un grupo amino terminal. Este es uno de los aminoácidos que forman las proteínas de los seres vivos. En el código genético está representado por los codones guanina, guanina, uracilo, guanina, guanina, citosina, guanina, guanina, adenina o guanina, guanina, guanina. Además, es el aminoácido más pequeño y el único no quiral de los 20 aminoácidos presentes en la célula. El aminoácido identificado con la letra B es la asparginina, con un grupo carboxilo. Este es uno de los 22 aminoácidos codificados en el código genético. Además, tiene un grupo carboxamida como su cadena lateral o grupo funcional. Además, en el ser humano no es un aminoácido esencial y los codones que lo codifican son adenina, adenina, uracilo y adenina, adenina, citosina. El amino identificado con la letra C es la fenilalanina, con un grupo amino terminal. Esta se encuentra en las proteínas como la L-fenilalanina, siendo uno de los 9 aminoácidos esenciales para los seres humanos. La L-fenilalanina se puede transformar por medio de una reacción catalizada por las enzimas fenilalanina hidroxilasa en tirosina. Es también un precursor de las catecolaminas como la L-dopa, la neropinefrina y la epinefrina, a través de una etapa en la que se forma la tirosina. También está presente en muchos psicoactivos. Podemos mencionar que es un codón degenerado, ya que puede haber más de un triplete que codifica este aminoácido, como el UUC, uracilo-uracilocitosina, y el UU, uracilo-uracilo. Este actúa en la producción de la dopamina, una hormona que se segrega en el organismo. El segundo aminoácido identificado en la letra D es la treonina, con un grupo amino terminal. Se considera un aminoácido esencial porque no se sintetiza en suficiente cantidad en los seres humanos, por la que debe ingerirse con la alimentación. También es esencial para las funciones biológicas. Además, este aminoácido es básico para la formación de colágeno y elastina. Podemos mencionar las principales funciones como la digestión y la inmunidad. El nombre de la molécula completa es insulina. ¿En cuál estructura celular se sintetizan cada una de las cadenas?
La insulina se sintetiza en los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso de las células beta de los islotes como proinsulina, que tiene 109 AA. Este precursor pierde enzimáticamente algunos aminoácidos y se transforma en proinsulina de 83 aminoácidos de cadena única en espiral. Se identifican fácilmente por reaccionar con menor intensidad a la tinción de hematoxilina ezoína que el tejido exocrino que lo rodea. Entonces se sintetiza como la mayoría de otras proteínas vía transcripción y la traslación del ADN a cadenas de mRNA, del aminoácido a cadena de polipéptido. Esta síntesis comienza con la preproinsulina, cuyo gen se localiza en el cromosoma 11, que por acción de proteasas es procesada a proinsulina, la cual está por única en cadena de aminoácidos, encontrándose en forma de vesículas en el aparato de Golgi y en los gránulos secretorios, de donde por acción de enzimas se convierte en insulina y péptido C. Existen junto a las células beta otros tipos celulares que son importantes a considerar: las células alfa, que producen glucagón; las células delta, que producen somatostaína; y las células PP, que se producen por polipéptido pancreático. ¿En cuál biomolécula se encuentran las características determinantes del orden de esferas azules y esferas amarillas en cada cadena? Las biomoléculas encargadas de las características determinantes de las cadenas son proteínas globulares. Estos contienen proteína globular que contiene dichos aminoácidos con un núcleo hidrofóbico y carga polar. Describa la secuencia específica que determinó el orden de la cadena formada por esferas celestes. En el esquema lineal que se muestra la secuencia de aminoácidos de insulina LISPRO, los aminoácidos de la cadena A se muestran como esferas azules. La insulina LISPRO es un nuevo análogo monomérico de la insulina, producido por la tecnología recombinante, donde los aminoácidos cercanos de la cadena B se intercambian de posición. La prolina en la posición B28 es movida a la B29 y la lisina en la posición B29 es movida a la B28. Estos cambios no interfieren con las características generales de la insulina, que son idénticas a la insulina regular. Sin embargo, la ventaja de este análogo es muy baja propensión para formar hexámeros, que mantiene unidos a las esferas amarillas y las esferas celestes. Estos son los enlaces o puentes de disulfuro entre las cisteínas de la cadena A y B de la insulina. ¿Qué se necesitó para que se unieran? Lo que se necesitó fue que el precursor proinsulina se codificara por un solo gen en el brazo corto del cromosoma 9. Cabe mencionar que la proinsulina es una cadena de 110 aminoácidos que luego en el retículo endotelio se transforma en una proinsulina con una pérdida de 24 aminoácidos. Luego que la proinsulina queda con 21 aminoácidos en la cadena A, asimismo con frecuencia de 30 aminoácidos que sería el péptido C, y finalmente 30 aminoácidos que constituyen la cadena beta. Luego el péptido C guía el desendoblamiento de la provincia para alinear el disulfuro. Después es transformada al aparato de Golgi, donde se almacena en vesículas por medio de endopeptidasas que libera el péptido C, quedando como producto final la insulina, uniéndose las cadenas con puentes de disulfuro en ciertas posiciones. Mi nombre es Flavio Dávila y presentaré de forma breve cómo es la síntesis de la insulina. La primera etapa de la síntesis de la insulina ocurre a nivel de los ácidos nucleicos, o sea, en el ADN. El ARN transcrito primario mediante el mecanismo del splicing, en donde aquí se eliminan los intrones y se empalman los exones. En el extremo del 5A se le adiciona 7-metilguanosina o un casquete, y en el extremo de 3' se le añade la cola de poliadenina o poli-A, obteniéndose el ARN mensajero maduro, el cual es traducido en el retículo endoplasmático rugoso para dar la preproinsulina.
Cuando se traduce la insulina y se tiene el RNA mensajero como único precursor de esta cadena llamado proinsulín, se le retira su péptido señal durante la inserción en el retículo endoplasmático, generando después el proinsulín, el cual es otra molécula. El proinsulín consiste de 3 dominios. Primero está la cadena de la aminoterminal B, después una cadena carboxitriminal de A y un péptido que conecta en el centro conocido como el péptido C. En el retículo endoplasmático, el proinsulín se expone a varias endopeptidasas específicas que recortan el péptido de C. Esto forma ya la molécula madura de la insulina. La insulina y el péptido libre de C se encarga en la carrocería de Golgi, en los gránulos secretores que acumula en el citoplasma. Luego de esto ya la insulina cumple su papel, ya siendo secretada por el páncreas y menos C por la sangre. Seguido de esto vamos a mencionar cuáles son las moléculas que se utilizaron para el proceso o la síntesis de la insulina. El primero y el número 1, el ATP. Este es el más importante, ya que el adenosintrifosfato es la fuente de energía principal para la mayoría de los procesos celulares que ocurrieron. Luego el ARNM o el ARN mensajero, que básicamente es el encargado de dirigir el mensaje. Luego seguimos con el ADP, el adenosin difosfato, que es otra fuente de energía parecida al ATP. Y el GTP, acrónimo de la guanosina trifosfato. Es un nucleótido compuesto por ribosa, guanina y un grupo trifosfato. Tiene al igual que otros nucleótidos trifosfato una función energética en el metabolismo celular. Luego también se utilizaron moléculas más grandes como por ejemplo el ADN, en el cual se hizo la transcripción, y el ARN. También podemos mencionar las estructuras membranosas en donde se utilizó y se sintetizó esta biomolécula. La primera y la más importante, el cual es el retículo endoplasmático. Dicha molécula sirve de molde para la síntesis de la insulina de 110 aminoácidos. Luego de esto seguimos con el aparato de Golgi, que posterior a la formación de los enlaces de disulfuro da lugar al aparato de Golgi, cuya estructura elimina el péptido C. También se utilizó la membrana plasmática, el cual es la encargada de la secreción de la insulina, que puede depender de los canales de potasio más ATP. ¿Qué otra forma de sintetizar moléculas del tipo representado en imagen que no sea en estructuras membranosas existe? Bueno, la insulina es una hormona reguladora del nivel de glucosa en la sangre. Nuestras células requieren energía para realizar sus procesos. La glucosa es la principal fuente de energía para el cuerpo. Obtenemos glucosa de los alimentos que, por medio de la digestión, son convertidos en nutrientes, entre los que está la glucosa. La insulina humana sintética es idéntica en estructura a su propia insulina natural, pero cuando se inyecta debajo de la piel no funciona tan bien como la insulina natural. Esto se debe a que la insulina humana inyectada se aglutina y demora más tiempo en absorberse. La actividad de esta insulina humana sintética no está bien sincronizada con las necesidades del cuerpo. La insulina humana y los análogos de la insulina están disponibles para la terapia de reemplazo de insulina. Los análogos de la insulina se desarrollaron porque las insulinas humanas tienen limitaciones cuando se las inyecta debajo de la piel. En altas concentraciones, tales como en un frasco, ampolla o un cartucho, la insulina humana y animal se aglutina. Esta aglutinación provoca una absorción lenta e impredecible desde el tejido subcutáneo y una duración de la acción dependiente de la dosis, es decir, cuanto mayor la dosis, mayor el efecto o duración. En contraste, los análogos de la insulina tienen una duración de la acción más predecible. Inciso A. ¿Cuál parte de las células se dirigen? La insulina se sintetiza en los ribosomas del retículo endoplásmico rugoso de las células beta de los islotes como preproinsulina. Este precursor pierde enzimáticamente algunos aminoácidos y se transforma en proinsulina de 83 aminoácidos de cadena única en espiral. La proinsulina se transforma en insulina en el aparato de Golgi de las células beta por un proceso enzimático, dando lugar a la insulina
y a un péptido conector o péptido C de 32 aminoácidos que se acumulan en gránulos secretorios ligados al Golgi en el citoplasma celular. Ya que la molécula representada en la imagen es la insulina, esta es producida en las células beta, que se encuentran en el páncreas en respuesta a niveles elevados de nutrientes en la sangre. Este regula los niveles de glucosa y hace impacto en la función de la grasa en el cuerpo. Estas células están agrupadas en una estructura conocida como islotes de Langerhans, que a su vez están contenidos dentro del páncreas, puesto a que es una proteína o una estructura polipéptida, la cual sintetiza como la mayoría de proteínas vía la transcripción y translocación del ADN en cadenas de ARN mensajero y del aminoácido. ¿Por qué solo en las de su tipo se puede sintetizar la molécula representada en la imagen? Bueno, la insulina es sintetizada y secretada en el páncreas por las células betas de los islotes de Langerhans, lo que se identifica fácilmente por reaccionar de menor intensidad a la tinción de hematoxilina eosina en el tejido que lo rodea. Esta síntesis comienza con la preproinsulina, cuyo gen se localiza en el cromosoma 11, que por acción de la proteasa es procesada a proinsulina, lo cual está formada por una única cadena de aminoácidos encontrándose en forma de vesículas en el aparato de Golgi y en los gránulos secretorios, donde por acción de las enzimas se convierte en insulina y péptido C. Es muy importante mencionar también las células alfa, que produce glucagón, y las células beta. Inciso B, ¿de dónde y cómo se originó ella? El páncreas es un derivado de los brotes endodérmico dorsal y ventral que surgen por la parte del intestino anterior y que se fusionan durante la rotación del estómago al intestino. Cada brote posee un sistema de conductos. El primer paso para el desarrollo del páncreas es que se incluyan los genes que dictan la diferenciación intestinal. Los factores incluyen a la activina beta y el factor de crecimiento fibroplástico. La cascada de eventos comienza con la aparición del endodermo y se utiliza por etapas los distintos factores asociados a la generación y especificación celular endocrina y son vitales para este desarrollo. La célula beta pancreática madura muestra una exposición de algunos de estos factores de transcripción. ¿Cómo se denomina el conjunto secuencial de procesos que lo originó? Se denomina ciclo celular. D. Describe y caracteriza la secuencia completa de los procesos que la formaron. Interfase. Cuando se forma una célula por división de su célula madre. La preparación para la división sucede en 3 pasos. Fase G1. Durante la fase G1, también llamada fase del primer intervalo, la célula crece físicamente, copia los organelos y hace componentes moleculares que necesitará en etapas posteriores. Fase S. En la fase S, la célula sintetiza una copia completa del ADN en su núcleo. También duplica una estructura de organización de microtúbulos llamada centrosoma. Los centrosomas ayudan a separar el ADN durante la fase M. Fase G2. Durante la fase del segundo intervalo o fase G2, la célula crece más, hace proteínas y organelos y comienza a reorganizar su contenido en preparación para la mitosis. La fase G2 termina cuando la mitosis comienza. Estas 3 fases se conocen como interfase. Fase M. Durante la fase mitótica M, la célula divide su ADN duplicado y su citoplasma para formar 2 nuevas células. La fase M implica 2 procesos distintos relacionados con la división, mitosis y citocinesis. En la mitosis, el ADN nuclear de la célula se condensa en cromosomas visibles y es separada por el uso mitótico, una estructura especializada hecha de microtúbulos. La mitosis ocurre en 4 etapas. Profase, que a veces se divide en profase temprana y prometafase. Metafase, anafase, telofase. Pues en la citocinesis, el citoplasma de la célula se divide en 2. La célula, lo que forma 2 nuevas células. La citocinesis generalmente comienza apenas termina la mitosis, con una pequeña superposición. Es importante notar que la citocinesis ocurre de forma diferente en las células animales y vegetales. ¿En cuál de los procesos antes mencionados se encuentra una célula? Explique por qué. En particular, la hormona insulina estimula el ingreso de azúcar dentro de la célula para su utilización como fuente de energía. Es lo que se llama vía metabólica, pero también funciona como una hormona de crecimiento que promueve la división de la célula.
como al proceso por el cual una célula se divide en otras dos idénticas, se le llama mitosis. Cuando la insulina funciona como promotora de la duplicación celular, se habla de vida mitogénica. Gracias por su atención.